Vamos a iniciar. Hoy nos acompaña nuestra queridísima doctora Lucero Natalie Navarrete Flores. Ella, déjeme prendo la luz. Ahí está. Perdón, es que se activó mi alarma de las 7. Bueno, ella es la doctora Lucero Natalie Navarrete y nos va a ayudar con un tema súper interesante. Les voy a platicar un poquitito de ella. Ella es médico cirujano, pero ella ha trabajado mucho en nutrición, por eso es que hoy les quiero recordar que la sesión está a cargo de la Academia Mexicana de Nutrición Geriátrica. Voy a estar coordinando yo, ya algunos ya me conocen, soy Lucía Hernández, que estoy actualmente como presidenta de la academia. Si no estoy yo, va a estar la doctora Isabel Martínez, que ella está como secretaria conmigo. Vamos a estar coordinando y hoy nos acompaña Natalie. Natalie actualmente está como médica adscrita a la Clínica de Gerontología de la Universidad Estatal del Valle de Toluca. Ella es docente en la Universidad Estatal del Valle de Toluca, docente de la UNAVED y también de la Universidad Isidro Favela de Toluca. Natalie, bienvenida. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con este tema que es alimentación baja en sodio y con restricción de líquidos en la persona mayor con insuficiencia cardíaca. Muchas gracias, bienvenida y ya te dejo, el escenario es todo tuyo, Natalie. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con este módulo de insuficiencia cardíaca en el adulto mayor y el día de hoy vamos a hablar sobre el abordaje no farmacológico, que también pues ya se ha venido describiendo en las guías y comenzamos cada vez más a ver que también es muy importante para abordar de una manera más integral a los pacientes que viven con esta enfermedad y se ha demostrado que los equipos multidisciplinarios van a facilitar el cumplimiento y la adherencia a los tratamientos farmacológicos, a los tratamientos quirúrgicos y médicos para que los pacientes con insuficiencia cardíaca puedan tener una mejor calidad de vida, unos menor número de reingresos hospitalarios y con ello pues disminuir la carga de enfermedad por esta causa. Muchos pacientes con insuficiencia cardíaca pues están centrados únicamente en las pastillas y en el tratamiento que les indica el cardiólogo, el internista o en el mejor de los casos el geriatra. Pero es importante recordar que también en este nuevo up-to-date que nos dan las guías, ya se considera la importancia de la educación y del autocuidado. Y dentro del autocuidado, pues nos dan la línea de, oye, hay que cribarlo en otras comorbilidades y en otras esferas y trabajar sobre todo en su aspecto de nutrición. Aquí les puse como un resumen de como los pilares que nos da la guía que son importantes a trabajar en todos los pacientes que viven con insuficiencia cardíaca para mejorar su adherencia al tratamiento y para que tengan un mejor estado de salud. Pues uno de ellos sí es el sodio, del cual ahorita vamos a centrarnos a debatir si debemos de restringir o no, qué evidencia existe sobre la cantidad de sodio que pueden tomar, sobre la cantidad de líquidos que pueden ingerir, sobre la actividad física, porque muchas veces los pacientes pueden ser renuentes a realizarla o también tener demasiada discapacidad y tener dificultad para poder movilizarse. Y también que Natalie, les mandé. perdóname, no vemos tu presentación. Ay, perdón, No te nuevamente. preocupes. Es que ya se había quedado hace ratito, pero ahorita sí dudé. Muchas gracias. Ahí ya está Listo. nuevamente. Ahora sí ya, ahora sí. Bueno, y como les comentaba, estos cuatro pilares pues nos van a ayudar a que los pacientes estén empoderados sobre su propio padecimiento y con ella puedan identificar oportunamente los signos y síntomas de agravamiento de la enfermedad. Existe evidencia que nos están demostrando cómo estas intervenciones centradas en el autocuidado con un pilar fundamental en la nutrición, donde se trabaje con dietistas, con nutriólogos especializados, va a favorecer que los pacientes tengan menor riesgo de hospitalización y menor mortalidad. En cuanto al sodio, que es nuestro tema central, de manera clásica todos hemos aprendido en la facultad que los pacientes con insuficiencia cardíaca se benefician de una alimentación restrictiva en sodio y con una baja ingesta de líquidos, no les dejamos líquidos a libre demanda.
pero la evidencia nos ha demostrado que tal vez esta prescripción general no sea la mejor idea para todos los pacientes. Sobre todo también es muy importante reflexionarla, ya que los pacientes con insuficiencia cardíaca cada vez son más personas mayores. Gracias a este cambio demográfico, vamos a ver con frecuencia más adultos mayores con insuficiencia cardíaca o personas que llegaron ya a ser adultas mayores trayendo insuficiencia cardíaca y necesitamos crear nuevas directrices en esta prescripción dietaria. En esta nueva guía del 2022 ya hacen un cambio drástico porque las anteriores guías, tanto americanas como europeas, sí ponían literal restringir la ingesta de líquido, aunque no definían a cuánto de líquido y de sodio, no definiendo exactamente la cantidad. Pero afortunadamente esta nueva guía nos dice, para los pacientes con insuficiencia cardíaca es razonable evitar la ingesta excesiva. No están utilizando la palabra restringir, nos están diciendo que debemos de promover patrones de alimentación con ingestas recomendadas de sodio. Esta es una novedad y es algo que aún tiene muchas áreas de oportunidad, como ahorita vamos a comentar. Y primero tenemos que identificar si es lo mismo la sal que el sodio, porque también esto podría ser una variación de cómo podemos interpretar los estudios. Los estudios disponibles actualmente están centrados en población joven y los más recientes, como del 2010 hacia acá, sí incluyen grupos de adultos mayores, pero no tan mayores. Incluyen adultos de 65 años como media, máximo de 80 años. Y las diferencias es que algunos están midiendo sal, otros están midiendo sodio, es importante que recordemos que el sodio y la sal no es lo mismo, que el sodio es un elemento electrolítico esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo y que la sal, que es el nombre común que utilizamos para el cloruro de sodio, está compuesta al menos un 40% de sodio, de todos los tipos de sal. Sal de mar, sal de grano, sal fina, y que tenemos recomendaciones para nuestra ingesta de sodio diaria en el aporte de la dieta, ya que es necesaria para mantener la homeostasis. La AJA nos recomienda que las personas sin factores de riesgo tengamos una ingesta diaria de 2.300 miligramos de sodio máxima y aquellas personas con factores de riesgo como enfermedad cardiovascular, que tengan una raza que los predisponga a tener aterosclerosis, que viven con diabetes o que son mayores, tengan ingestas de 1.500 a 2.300 miligramos de sodio por día. Ahora, si ya recordamos esto, que no es lo mismo la sal que el sodio, tenemos que identificar que un gramito de sal contiene 40% de sodio y que la recomendación pues es hasta 2 gramos de sodio de acuerdo a la OMS, que es un parámetro pues más internacional, que eso equivale como a una cucharadita, que son 5 gramos de sal y 2.000 gramos de sodio. Aquí les puse de manera simple cómo identificar alimentos que podrían tener un bajo aporte de sal y cuáles serían los no tan recomendados. Aquí vemos en la primer columna alimentos frescos que nos van a dar un aporte bajo en sodio y en el extremo los no tan recomendados para ninguna población, ni sana, ni joven o envejecida, donde tenemos a productos que nos pueden ofrecer hasta más de 400 gramos de sodio. Bueno, ahora, ya que tenemos esto claro, vamos a ver cuál es la evidencia que existe sobre la ingesta de sal en las personas que viven con insuficiencia cardíaca. Esta evidencia es ambigua debido a que los estudios no se han realizado con poblaciones heterogéneas y que están realizados con personas con insuficiencia cardíaca en diferentes estadios, por lo cual su pronóstico pues también es distinto, además de que los síntomas y las enfermedades o comorbilidades pueden empeorar su estado nutricio. Actualmente se recomienda que una persona sana no exceda su cantidad de consumo de sal de 2 a 3 gramos por día. Pero en promedio, la población mexicana, tenemos estudios que están describiendo el consumo de 3.150 gramos de sodio en personas jóvenes de la Ciudad de México. Esto puede cambiar también de acuerdo a las zonas por las características culinarias. Vemos también que tenemos como referencia las ingestas adecuadas de la IOM, que para los adultos mayores de 50 a 70 años nos recomiendan una ingesta de 1.3 y de cloruro de sodio de 2 gramos. Y cuando las personas ya son más frágiles o más mayores, nos dan una recomendación de 1.8 gramos al día.
En esta misma guía que les estoy comentando, que es nuestra referencia primaria, la del 2022, consideran esta divergencia de opiniones de los diferentes colegios y academias. Vemos que no se ha logrado llegar a un consenso debido a esta carencia de estudios que sean más fuertes metodológicos. Vemos que algunas guías nos van a permitir hasta 2.3, otras guías más estrictas hasta 1.5, pero el promedio va siendo 2 gramos por día. ¿Qué evidencia existe? No podemos echar en vano todo lo que nos han enseñado desde la facultad, los cardiólogos más grandes, los internistas con mayor experiencia, pues que teóricamente una mayor ingesta de sodio se va a asociar con un mayor riesgo cardiovascular y que las personas que tienen patrones alimenticios con alto consumo de cloruro de sodio, pues van a tener peores desenlaces, una esperanza de vida más reducida y que los pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular como hipertensión, como hipertrofia, como insuficiencia cardíaca, se van a ver más afectados por la ingesta de sodio sin límites, o sea, sin restricción. Aquí les muestro en este metaanálisis igual el efecto de los cambios en el consumo de sal, pero este es de una población europea donde vemos que es de Londres y que aquí su media de consumo de sal está de 9 a 12 gramos e hicieron una reducción a 4.4 gramos por día de sal. Y haciendo esta reducción tuvieron mejoras significativas en todos los estudios que revisaron. Esto significa que no tener consumos tan elevados de sal sí es beneficioso para nuestra salud, sobre todo para nuestra salud cardiovascular. Pero ¿hasta qué punto es saludable o recomendado disminuir el consumo de sal? Porque todos ya podemos tener pacientes que digan, yo ya no consumo nada de sal, yo ya ni siquiera le pongo sal a mi comida, y esto se convierte en un reto, sobre todo en las personas adultas mayores que ya pueden tener dificultades para percibir los sabores o los aromas de los alimentos, lo cual podría exacerbar la anorexia, los problemas de malnutrición. No está claro, no está delimitado perfectamente el umbral adecuado de la dosis mínima que es aceptable para consumir sal. Si tú tienes un consumo excesivo de más de 5 gramos de sal al día y reduces, vas a tener efectos positivos en tu precarga, en la perfusión renal, en la contracción cardíaca, va a ayudar a que elimines mejor los líquidos, a que absorbas mejor algunos fármacos, pero hay una paradoja en que no sabemos hasta qué punto la restricción de sodio podría favorecer una mayor activación neurohumoral, debido a que en experimentos con animales que han restringido el sodio por abajo de 1.5, la sal, se han observado efectos adversos, una mayor activación neuronal, un aumento de la presión, un aumento de la carga y también fallas en la contracción del corazón. Entonces, esto nos lleva a pensar que la reducción de sodio se tendría que pensar de una forma pues más compleja, que no puedo enviar a todos mis pacientes con insuficiencia cardíaca un folleto genérico que diga debe de disminuir su consumo de sal. Debo de tener un enfoque dietético individualizado e integral. Esto significa que mi paciente se va a beneficiar solamente si le hago una evaluación nutricia adecuada, si lo evalúo antropométricamente, si evalúo sus gustos, si considero sus otras comorbilidades, si considero los recursos con los que cuenta, y es más probable que él pueda cumplir esta indicación si yo me apego a un patrón alimenticio saludable, como por ejemplo en algunos ensayos nos proponen este modelo de la dieta DASH o la dieta mediterránea, donde le propongamos a los pacientes patrones ricos y diversos para que su dieta pueda cumplir con todas las cualidades y que así no tenga alteraciones en los macronutrientes o yo exacerbe sus deficiencias de micronutrientes. Ensayo de Sodium es un ensayo ya internacional donde sí hay población mexicana porque la mayoría eran europeos o americanos. Este es importante porque vemos también una variación étnica y en este estudio, en este piloto, pues se les está separaron los grupos y a un grupo le dieron una dieta
una dieta normal de más de 2.500 miligramos, y al otro le dieron 1.500 y se observó que las personas que tenían un patrón de alimenticio prescrito de dieta tipo DASH con sodio de 2.500 se apegaron más al programa de alimentación y tuvieron un aumento en la ingesta de folato y no perdieron tantos micronutrientes en comparación con el grupo al que le pusieron una dieta muy restrictiva de 1.500. Pero dilema. Bueno, este dilema surge porque no tenemos una calidad metodológica adecuada en los estudios que se han realizado. Los estudios de los que han surgido estos metaanálisis o estas revisiones están comparando intervenciones en grupos de 15, 30 pacientes. Este de sodium pues ya tiene más, pero pues son más recientes. Esto pues nos podría hacer que cometiéramos errores en enviar una indicación muy genérica. También no se considera la terapia farmacológica, es algo muy importante que debemos de considerar y estas interacciones fármaco-nutriente no tienen suficiente diversidad y no se pueden establecer preguntas objetivas sobre el umbral correcto para el beneficio clínico. Todas han sido como muy variantes, como vieron en las guías, desde uno hasta 2, hasta 3. Entonces, no tenemos exactamente claro qué grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca se benefician más de la restricción de sodio, utilizando la clasificación de la NIJA. Bueno, además de que el promover patrones con restricción de sodio en los adultos mayores podría empeorar las comorbilidades y algo que observamos en muchos pacientes con insuficiencia cardíaca y ya son adultos mayores es fragilidad. Comparándolos con otros grupos de adultos mayores sin insuficiencia cardíaca, podríamos encontrar más casos de fragilidad en los que tienen insuficiencia cardíaca. Estos resultados que les muestro aquí nos están proponiendo que puede haber como una relación, como una retroalimentación en los pacientes que viven con insuficiencia cardíaca y fragilidad, debido a que se aumenta el estrés oxidativo y se ha observado que tienen inflamación crónica. También ya hay evidencia de cómo los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca en peores estadios, pues tienen hasta caquexia, ¿no? Y tienen problemas severos en los huesos, en masa muscular, que puede afectar su comorbilidad. Bueno, este metaanálisis nos demuestra que la fragilidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca es un predictor significativo de mortalidad por todas las causas. Esto nos hace replantear nuestra intervención nutricia, lo importante de enviar a nuestros pacientes, de derivarlos al servicio de nutrición, ya que todos los adultos mayores tienen un alto riesgo de tener malnutrición, cuanto más los que tienen insuficiencia cardíaca, y por este conocimiento esta información que se ha generalizado de debes de restringir tu consumo de sodio, debes de disminuir tu consumo de proteínas para que pueda durar más tu corazón. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen con frecuencia deficiencia de nutrientes como tiamina, como zinc, vitamina D u otras multivitamínicos, pero tampoco se recomienda prescribirle a todos de manera genérica suplementos. Sí existen ensayos donde se está suplementando, pero no han mostrado diferencia o que se disminuyan los regresos o disminuya la mortalidad. Es posible que los pacientes vayan a requerirlos, pero deben ser las prescripciones adecuadas, con una evaluación de la calidad de la dieta por un profesional de la salud. Este otro estudio, que está incluido igual para considerar las guías actuales, nos está diciendo que han evaluado a personas con insuficiencia cardíaca y su estado nutricional, dividiéndolos en dos grupos, los que tengan más de 7 deficiencias de micronutrientes y los que tienen menos de 7, pero se describe que en la población adulta mayor, pues todos podrían tener este tipo de deficiencias. Y los pacientes que experimentan más hospitalizaciones son los que tienen más de 7 deficiencias de micronutrientes. Y esto asociado al tipo de dieta que se les prescribió, lo que significa que la calidad de la dieta juega un papel importante en los resultados en insuficiencia cardíaca. Y es algo en lo que debemos de fijarnos, objetivos alcanzables. Otros estudios nos están tratando de medir cuál es el efecto de restringir a un paciente con una dieta de 2.000 miligramos de sodio y que si eran adultos mayores, donde allí teníamos un grupo también diverso porque incluía personas jóvenes de 18 hasta 85 años y con insuficiencia cardíaca con
cambios en su fracción de eyección. Cuando les hicieron su evaluación de la calidad de la dieta, hicieron evaluaciones basales y después de la prescripción y los fueron siguiendo, midiendo el sodio urinario para ver que sí se hubieran apegado a esta prescripción. Observaron que tuvieron disminuciones estadísticamente significativas de calcio, de tiamina y de folato. Esto pues probablemente porque redujeron su ingesta de carne, de lácteos y de pan, pero también se observó que estas personas que tuvieron esta prescripción tuvieron una mayor ingesta de potasio, probablemente porque les prescribieron una dieta tipo DASH donde consumían más frutas y verduras frescas y no se observaron cambios en el resto de los macronutrientes, lo cual es importante. Haciendo una prescripción adecuada no se compromete los macronutrientes. De hecho, los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener una dieta distribuida de forma normal que un adulto mayor, pero cuidando lo que se considera en un adulto mayor sin insuficiencia cardíaca, o sea, su ingesta de zinc, de calcio, de vitamina D y de proteínas. Algo importante es esto que les dije, que no hubo cambios en los macronutrientes y su dieta fue más favorecida por este consumo de alimentos frescos. Los, los resultados que antes del 2000 nos decían tienes que restringir el consumo de sodio era porque las personas, y todavía actualmente algunas, no han recibido acceso a educación o sus profesionales de la salud y no han considerado que las dietas de muchos países occidentalizados, la mayor parte de su sodio no viene de alimentos frescos, sino de alimentos de conservadores, alimentos enlatados o productos que compran en el supermercado. Lamentablemente también los adultos mayores cambian sus patrones de alimentación y como tal vez ya viven en el nido vacío o se alimentan de las despensas que les envían sus familiares o subsidios gubernamentales, la mayoría de estos productos son enlatados o con conservadores y esto puede favorecer su consumo excesivo de sodio. Bueno, es importante que tengamos todo esto en mente porque los cambios nutricionales secundarios a una prescripción donde se restringe el sodio puede exacerbar las anormalidades nutricionales que ya puede tener este grupo de edad. Además de que muchos medicamentos que se prescriben para la insuficiencia cardíaca, como diuréticos, betabloqueadores y ECAs, pueden aumentar la excreción urinaria de micronutrientes como tiamina, potasio, magnesio y sodio. También les traigo esto que me pareció muy interesante, que es cómo las dietas que restringen la cantidad de sodio pueden poner en mayor riesgo la calidad de la masa ósea de los adultos mayores. Cuando se compara la densidad mineral ósea de adultos mayores contra otros adultos mayores, pero con insuficiencia cardíaca, se observa que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen menor ingesta de alimentos ricos en calcio y vitamina D, además de menor exposición al sol y menor actividad física, y su uso de diuréticos que los pone en desventaja en comparación con otros de su misma edad sin insuficiencia cardíaca. Esto nos hace considerar que los pacientes con insuficiencia cardíaca deben de ser cribados para medir si tienen fragilidad, sarcopenia, osteoporosis y que tenemos que hacerles una prescripción pues más robusta de estos micronutrientes. Aquí está el comparativo del grupo donde se ve que las personas de la misma edad que no tenían insuficiencia cardíaca no se encontraron frágiles y los que sí tenían insuficiencia cardíaca pues tuvieron diferentes niveles de fragilidad, pero ninguno dio negativo a las pruebas que lo midieron con pruebas de desempeño físico y el fenotipo de fragilidad. Vemos que también las personas que tenían insuficiencia cardíaca, pues tuvieron peores niveles de calcio y tenían también peores niveles de vitamina D. En este estudio, que fue muy interesante, vemos que la fragilidad está relacionada de manera lineal con la falla cardíaca y los desenlaces y los reingresos hospitalarios. En otros estudios con ingestas moderadas de sodio de 1.5 a 2.4, cuando se comparan con grupos que consumen más de 2.4 de sodio, no se observaron beneficios. De hecho, la restricción de sodio aumentó la mortalidad y la hospitalización. ¿Por qué? Porque probablemente nos comentan en su discusión por el tipo de alimentación que tenían, el nivel de fragilidad
y esto los predispone a tener mayores hospitalizaciones. O sea, la evidencia nos está mostrando que no vale la pena restringirlos tan severamente. Conclusiones. Vamos a recomendar a todos los pacientes restringir su ingesta de sodio, pues actualmente la evidencia no nos permite emitir esta recomendación. De hecho, ya las guías están cambiando en cómo están escribiendo. Nos están recomendando no excedernos en el consumo de sal y mejor consumir lo que se recomienda para las poblaciones jóvenes. Existe cierta evidencia de que podría ayudar, pero a los pacientes que tienen peores estadios de insuficiencia cardíaca. Y las dietas muy bajas en sodio, menores a 2 gramos por día, pueden aumentar el riesgo de reingreso y mortalidad. Esto ya demostrado por metaanálisis. ¿Qué podemos hacer para que nuestros pacientes no excedan sus consumos, sus ingestas de sodio? Pues que es muy importante que ellos puedan tener acceso a una prescripción dietética, que puedan recibir soporte de grupos de educación, grupos donde puedan estar compartiendo experiencias con otros pacientes con insuficiencia cardíaca y liderados por profesionales de la salud expertos en nutrición. También se recomienda que para los estudios en investigación y también para los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca agudizada, pudiera medirse el sodio urinario como estándar de oro para cuantificar la ingesta de sodio. También es una buena idea utilizar una escala de comportamientos de restricción de líquidos y también de sodio, llevar un control diario de peso para las personas que viven con insuficiencia cardíaca en el estadio 3 y 4. Y una forma fácil de evaluar el estado de nutrición y su consumo de sodio podría ser el control, el diario de alimentos o una frecuencia de consumo. También es muy importante que involucremos a los cuidadores y familiares para que reciban esta educación, porque muchas veces el nutriólogo está dando todo con el paciente y realmente un cuidador o compran la comida, alguien más es el que prepara y el que necesita recibir esta información de cómo preparar los alimentos, cómo conservarlos, qué tipo de grupos le podrían ayudar más. Ahora vamos a hablar sobre el volumen de líquidos. También es de conocimiento clásico que los pacientes con insuficiencia cardíaca deberían de restringir su consumo de líquidos. Esto probablemente hay evidencia débil, pero sí existe que puede ayudarle a los pacientes jóvenes. Pero en los adultos mayores, pues ya tenemos retos donde el problema es que tomen agua, ¿no? O sea, casi estamos rogando porque aumenten su consumo de líquidos. ¿Qué hacer en los adultos mayores que tienen esta idea generalizada de que deben de tomar solo 1 litro de agua o que no se deben de pasar de 1 litro de agua? Bueno, los pacientes adultos mayores ya no tienen el mismo reflejo de sed, también por la misma movilidad o por problemas de incontinencia pueden disminuir su ingesta de líquidos. Es importante que consideremos que el restringir los líquidos en un adulto mayor sin insuficiencia cardíaca y con insuficiencia cardíaca puede tener problemas fatales como llevarlos a deshidratación aguda, a falla renal y que va a alterar el consumo, la digestión de alimentos. Los principales efectos sería la hipotensión ortostática que podríamos evaluar de forma rápida en los pacientes que se les está restringiendo el líquido, por lo cual es muy importante que evaluemos qué tanto le puedo restringir los líquidos y realmente será efectivo para todos los adultos mayores con insuficiencia cardíaca. Pues tal vez no sea una recomendación suficientemente eh, evidenciada, ¿no? Aquí les traigo este resultado de este metaanálisis de 5 revisiones sistemáticas y 11 estudios pertinentes que estaban buscando los mismos resultados, que era medir la sensación de la sed, la hipotensión ortostática, los reingresos hospitalarios y la mortalidad. ¿Qué pasa? Que ellos encontraron que al menos que 2 de estas revisiones incluían restricciones de 1 litro por día, sin importar el peso, o sea, no fue calculado por peso. Y otros 3 estudios restringían a 1.5, evaluando sus resultados en mortalidad, reingresos y estos otros como el uso de diuréticos, sus niveles de sodio, de creatinina y de sensación de la sed. Los resultados mostraron que la frecuencia de reingreso con restricción de líquidos fue de 4.3 mayor en los que estaban restringidos
a diferencia de los que tenían 1.5. El riesgo relativo agrupado fue mayor también en el grupo que tuvo una restricción más severa de líquidos. La tasa de mortalidad fue de 8.5 en el grupo de líquidos libres, a diferencia de 5.6 en el grupo que tenía fluidos o líquidos restringidos. Esto es importante porque nos muestra que aunque hay cierta evidencia, no es tan fuerte. La restricción del volumen en la insuficiencia cardíaca podría disminuir la mortalidad, pero la certeza es muy baja y la restricción de volumen en la insuficiencia cardíaca probablemente disminuya la readmisión hospitalaria, pero pues no es, la evidencia es moderada. No está claro si la restricción de volumen aumenta la sensación de sed, porque los estudios lo midieron de diferente manera, fueron igual errores metodológicos. Aunque la evidencia es limitada, esta podría ser una medida pues con un beneficio favorable. O sea que tal vez la restricción de líquidos sí podría beneficiar a nuestros pacientes adultos mayores con insuficiencia cardíaca. Además de que es una medida costo efectiva que podría beneficiar a la mayoría de los pacientes. Y por eso es que la mayoría de los cardiólogos o de los internistas se decantan por utilizarla, aunque no debe de ser tan extrema, o sea, no sería recomendable que nos pasáramos de 1 litro, debido a que tenemos mayor riesgo de que se hipotensen, de que se deshidraten o de que tengan falla renal aguda. Además de que las restricciones de líquidos tan extremas son difíciles de conseguir que los pacientes tengan apego. O sea, entre más tú le digas tienes que consumir menos agua, él va a tener este deseo va a tener más sed y va a tener ganas de tomar más agua. Probablemente sea más seguro 1.5 litros de agua al día para los adultos mayores que están en estadio 3 y 4 de la NIJA. Se podría considerar una restricción adicional en los que tengan peores estadios de insuficiencia cardíaca. ¿Qué podría ayudar para que los pacientes tengan un mejor manejo de sus líquidos, que no tengan edema? Pues igual que tengan una intervención educativa para que puedan tener una mejora significativa y que puedan apegarse a esta restricción de líquidos que vayan de 1 a 1.5 litros al día. Y otra cosa importante es que esto es efectivo en los pacientes que están tratados con dosis plenas de diuréticos. O sea, si el paciente está en un estadio 1 y 2, realmente no se va a beneficiar de esta restricción de líquidos. Sería más beneficiosa para aquellos que tienen datos congestivos o que tienen un peor estadio y que están en un tratamiento con dosis plenas de diuréticos. Como mínimo, pues la restricción de líquidos puede tener un efecto en pacientes con deterioro grave de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y por el momento, estas serían las recomendaciones. Si se dan cuenta, todavía hay mucho por investigar, ya que estos estudios están contemplando a personas de diferentes edades. Sí incluyen adultos mayores, pero no era su población objetivo. Y los mecanismos de retroalimentación renal para la presión arterial pueden ser diferentes que los de la población joven. Además de que los adultos mayores tienen retos para consumir agua o tener patrones de alimentación saludables. Debemos de trabajar desde la multidisciplinariedad y pedir apoyo de los equipos de nutrición para que los pacientes puedan tener un mejor apego a su tratamiento farmacológico y una mejor calidad de vida. Y pues por el momento aquí concluye mi participación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Natalie. Estuvo súper interesante. Me parece que hubo, más bien considero que hubo información muy importante. Por aquí mandan muchos aplausos, muchas felicitaciones. Les voy a poner, por favor, ahorita código de, el código para que empiecen a escanearlo para hacer las preguntas y les voy a pedir a todos que me ayuden con sus preguntas en el chat si tienen alguna pregunta para la doctora Natalie.
Ahí está ya el código para que... Muchas felicitaciones, doctora Natalie. Muy bien. Entonces ya se está compartiendo el código para que empiecen a inscribirse. Eh, y les voy a pedir, por favor, si tienen alguna pregunta en el chat. Vamos a ver. Muchas felicitaciones, doctora Natalie. Muchos aplausos. Muy bien. Y muchos asistentes, muchas gracias a todos los que se están conectando puntualmente. Bueno, y que se están conectando en general. Doctora Natalie, ¿estás por ahí? Muy bien. Aquí estoy. Muchas felicitaciones. Aquí hay una pregunta de Janine. No sé si se dice Janine. ¿Ahí me escuchas, doctora Natalie? Sí, sí Ahí. escucho. Ok, y nos pregunta Janine, no sé si se dice Janine, perdóname. ¿La restricción hídrica también contempla el agua de los alimentos? La restricción líquida actualmente, en los estudios que encontré, estaban considerando la de los alimentos y se recomendaba que no pasara de 1,5 litros, ¿no? Y solamente para los que están con signos y síntomas de congestión. Sí es importante que lo digas porque a veces nosotros en la consulta médica nada más le decimos al paciente, solo puede tomar 1 litro de agua, ¿no? O 1,5 litros. Y el paciente asume que es a los líquidos que está tomando y no considera pues las sopas, el mismo líquido de las verduras, de las frutas. Entonces, por esto es la importancia que debemos de enviar a los pacientes con un nutriólogo para que puedan utilizar, pues, aunque sea un diario un recordatorio de 24 horas para evaluar cuál es la ingesta de líquidos de su dieta habitual, pero sería mejor pues con un diario considerando 4 días al menos para poder conocer más el patrón de alimentación de las personas. Muy bien. Pregunta el doctor Manuel Villalobos. Muchas gracias por su ponencia. Doctora Natalie, te manda muchas gracias y felicitaciones. Y dice, me gustaría saber, desde un punto de vista práctico, cuáles serían los gramos de sodio que esperaríamos tener en una dieta hiposódica institucional y si la restricción de 1 a 1,5 litros de líquido aplica exclusivamente a agua o a líquidos totales. Muchas gracias. Bueno, algunos compañeros míos de la maestría sí tienen interés justo sobre la dieta hiposódica, que recuerdo que en el IMSS dan por ejemplo, el folletito de alimentación saludable y están basándose como en esta recomendación de 2 gramos. Esta pues podría ser considerada válida para personas sanas, jóvenes y que no tengan síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva. Pero probablemente para los adultos mayores sí deberíamos tomar ejemplo de otros países que ya están trabajando en sus guías específicas para adultos mayores, donde sus dietas hiposódicas son de 2,000, ni siquiera son de 1,500, porque el restringir el sodio, pues ya como revisamos, puede ser más riesgoso en un adulto mayor.
y sobre todo trabajan, así como que me gustaría un sueño ideal que una recomendación institucional trabaje con recomendaciones culinarias, o sea, de alimentos propios de la dieta de nuestros adultos mayores mexicanos, o sea, de platillos mexicanos, donde cambiemos la forma en cómo se sazona o tal vez estas técnicas de remojo podrían ser más efectivas. Y considero que de acuerdo a lo que revisamos y los resultados de los metaanálisis, pues 2000 sería como el tope mínimo para los adultos mayores. Y en cuanto a lo de la ingesta de líquidos, ahí pues también pues como vimos la evidencia no era suficientemente fuerte y los que consideraban a un litro era un litro de líquidos libres que tomaban vía oral, o sea, no estaban considerando la dieta por este problema que pues que ustedes ya se han dado cuenta que estamos tratando de vencer, de que los médicos ya no solo trabajemos con médicos, sino que en estos equipos de investigación estén los nutriólogos, estén también los psicólogos, los educadores, porque a nosotros a veces nos faltan estas competencias de evaluación nutricia. Veo que algunos médicos de investigación, pero son totalmente académicos, sí las conocen y sí es algo que puedan utilizar, pero los médicos del primer nivel, por ejemplo, yo ejerzo medicina en el primer nivel, tal vez es algo más retador o más difícil que puedas realizar en tu consulta del adulto mayor o vas a tener que citarlo otras veces, o tal vez es más sano, enviarlo con un nutriólogo para que le haga su cálculo considerando los líquidos de su dieta. También creo que en cuanto a la evidencia que hay de consumo de líquidos, así lo mínimo que podría ser beneficioso para un adulto mayor con insuficiencia cardíaca y síntomas congestivos es un litro, pero que un litro de líquidos que va a estar tomando. Entonces, esa sería mi recomendación para los que sí tienen síntomas congestivos. Pero si el paciente con insuficiencia cardíaca grado 1, grado 2, que va a ser lo que más vamos a ver de los adultos mayores que van a llegar con este tipo de insuficiencia cardíaca sin tanta afectación de la fracción de eyección, pues no tendría beneficio que los restringamos de líquidos o que les pongamos un umbral muy bajo de sodio, porque sí van a tener insuficiencia cardíaca, pero no con cambios de la fracción de eyección. En su mayoría van a llegar con cambios estructurales y cambios, pues no van a tener tan disminuida la fracción de eyección y podría ser seguro manejarlos con líquidos ya sea calculados por peso o con una recomendación general eh, de que por lo menos consuman 1,5 litros de agua, que a veces eso no se logra en los que están sanos, es muy difícil. Entonces, ese sería como mi parámetro último, pero creo que quiero como que muy dejar en claro que es algo un dato que no tenemos. No hay manera ahorita en que alguien diga, esto es lo mejor que se tiene que hacer, que esta es una invitación para que todos ustedes, desde sus entornos clínicos y de investigación, pues trabajemos para tener unas guías para nuestra población mexicana, porque no las tenemos actualmente, guías para el adulto mayor mexicano. Muy bien, muchas gracias, doctora Natalie. Nos pregunta Luis Alberto Málaga. Doctora, ¿en qué consiste la determinación de sodio urinario? ¿Está basada en una recolección de orina de 24 horas? Pregunta. Bueno, la recolección bueno, el sodio urinario, leí en dos estudios que lo hacían de diferentes maneras, o sea, ni siquiera tenemos bien determinado cuál es la mejor manera. Dice que debe de ser el estándar de oro. Por ejemplo, en un estudio tomaban una muestra nada más, y en otro estaban haciendo recolección de 24 horas. En uno, por ejemplo, donde tomaban muestras únicas, les tomaban dos y medían en las dos, y luego de esas dos muestras tomaban el promedio de sodio urinario. Entonces, pues también es como una desventaja que tenemos. Teóricamente lo que puedo investigar es que sería mejor en la de 24 horas. También ya sé por qué hubo esta variación. La mayoría de los estudios están considerando a pacientes con insuficiencia cardíaca ambulatorios, o sea, no estaban internados y no tenían insuficiencia cardíaca agudizada. Probablemente por eso no les hicieron recolecciones de 24 horas. Muy bien, muy bien. Déjame ver si hay más.
Y lo dice como estándar de oro, perdón, porque entre los estudios que están tratando de abordar el consumo de sodio, se dan cuenta que la mayoría lo están midiendo por un recordatorio de 24 horas. Entonces, por eso dicen, hay que tratar de que el estándar de oro sea el sodio urinario para ver si sí se apegan o no, porque generalmente los pacientes llegan y te dicen como súper bien, ¿no? Pero es porque les estás preguntando sus 24 horas nada más. Y entonces ahí pues mayor error en cómo se captura y también utilizaron, como eran de diferentes países, eran pues diferentes softwares para calcular el sodio. Es más, aquí nosotros usamos el sistema de equivalentes, ¿verdad? Pero en Estados Unidos tal vez tengan food processor. Entonces es muy diferente, los resultados van a tener mucha variación. Muy bien. No sé si hay más preguntas. Déjame pensar. Ok. Creo que ya no tenemos más preguntas, doctora Natalie. Muchas felicitaciones, eso sí. Déjame ver, excelente ponencia. Nos preguntan de las constancias. Muy bien. Bueno, pues esas son todas las preguntas. Vamos a intentar hacer la presentación porque hay unos problemas aquí técnicos, pero denme oportunidad y vamos a poner la presentación para las preguntas. Ok, ahí está la presentación. Ok, vamos a empezar ya con las preguntas. No, no vamos a tener preguntas porque tenemos fallas técnicas. Pero de parte de la doctora Alejandra Martínez, felicidades a la doctora por la ponencia. Excelente información. Natalie, ¿todavía estás aquí? Ya se te apagó otra vez el micrófono. Ya está, para que no te me vayas sin despedirte. Gracias. Pero vamos a hacer las preguntas, no las vamos a hacer por chat porque finalmente pues se trabajaron y me parece que es lo justo y de todos modos, sobre todo también para que hagamos la retroalimentación de lo que aprendieron. Al fin que todavía tenemos un poquitito de tiempo y aquí las tenemos. ¿Lista, doctora Natalie? Sí. Muy bien, entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la prevalencia de caquexia cardíaca de acuerdo en las guías ESPEN en pacientes con insuficiencia cardíaca en clase 2 de NIJA? Las respuestas son, y pues ahora vamos a contestar en el chat porque como todas las reglas cambian y como hay problemas técnicos, vamos a tomarlo con filosofía y avanzar. Entonces, las respuestas son inciso A, 5, inciso B, 30, inciso C, de 12 a 15, inciso D, 50. Ahí les va otra vez la pregunta. ¿Cuál es la prevalencia de caquexia cardíaca de acuerdo a las guías ESPEN en pacientes con insuficiencia cardíaca en clase 2, de 2 a 4 de NIJA? Sale al chat. Muy bien, Yuridia, de 12 a 15. ¿Quién más? Ricardo Flores, de 12 a 15. Muy bien. C, C, C. Ahí estás viendo las respuestas, doctora Natalie. Sí.
Es correcto. Creo que no lo mencioné, ahora que le estoy quedando así muy inteligentes ustedes la que respondieron lo correcto, pero esto era importante porque ven que les comenté de la importancia de cómo expresan mayor fragilidad, mayor osteoporosis y que hay el mismo síndrome de cachexia en la insuficiencia cardíaca por esta liberación de factores de inflamación y parece ser algo crónico y se puede ver esta prevalencia, pues es alta del 12 al 15%. Muy bien. Oye, pues le vamos a dar el punto a la doctora Yuridia Ocampo Gómez. Aplausos. Porque fue la primera que contestó. Ok, vamos con la segunda pregunta. Sale para el primero que conteste en el chat. La segunda pregunta es, ¿el bajo peso y la masa libre de grasa se asocian independientemente con un mal pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca? Inciso A, falso. Inciso B, verdadero. Está re divertido esto. Ok, la respuesta, doctora Natalie. No, no te oigo. Déjame te... No sé por qué te silencias. Verdadero, es verdadero. Muy bien, ¿qué fue la primera respuesta? Vamos a ver. La primera respuesta fue, si no me equivoco, doctora Natalie, el doctor Aaron Osuna. Bravo, aplausos. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. En la sal comercial, ¿cuál es el porcentaje de sodio? Inciso A, 40, inciso B, 60, inciso C, 100, inciso D, 75. Vamos a ver quién es el primero. Ya está. Hay 40 y 75, a ver quién da más. Luis Mendoza, Luis Daniel contestó primero, creo. Ah, no. Me parece que fue... Tech, Paula Tech dice. Paula Tech fue la primera en contestar. No, me parece que fue Ricardo Flores, ¿no? Sí, Ricardo Flores. Primer lugar, Ricardo Flores. Es el más rápido del teclado, ¿eh? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Es que están contestando muy rápido, creo que ni termino de contestar, de leer la pregunta. Ok, tercer pregunta. ¿Cuál es la ingesta adecuada de sodio para adultos de 50 a 70 años? Inciso A, 1 gramo al día. Inciso B, 5 gramos al día. Inciso C, 1,3 gramos al día. Y esta es la recomendación americana, ¿eh? Que quede constancia. Hay 1,5, 1,3, C. Aquí hay una A, que tache. C, 1,5, 1,3. C, 1,5. Doctora Natalie, ¿quieres hacer la retro? Bueno, sí, son datos de la IOM y es una IA, o sea, una ingesta adecuada y para adultos americanos que son muy diferentes a nuestra población. Por eso es la urgencia de tener recomendaciones propias. Muy bien. Felicidades. ¿Quién fue? Un punto. Veamos que ha sido la doctora Cora Olaldes. Aplausos. Muy bien. Vamos con la cuarta. ¿Cuál es la ingesta adecuada de cloruro de sodio para adultos mayores? Cloruro de sodio. Inciso A, 2 gramos al día. Inciso B, 5 gramos al día. Inciso C, menos de 1,5 gramos al día. Inciso D, 0,8 gramos por día. Adelante, los leemos. Ah, mira qué interesante. Aquí sí hay como de respuestas varias. 2 gramos, 2 gramos, 2 gramos, 5 gramos. La clave era que la pregunta decía ingesta adecuada, la ingesta adecuada. La Y de ingesta adecuada cloruro de era, sodio además, ¿no? sí. Y la respuesta era 2 gramos por día. 2 gramos. Muy bien.
Y es que justo es lo que comentas que es adecuado, ¿no? Y de 2 gramos, la primera persona que contestó, que ya se había quedado cerquita en otra anterior, ¿eh? Es Alejandro Martínez, bravo. Ya se había quedado cerca en otra anterior. Muy bien, Ale. Ahora sí les ganaste. Muy bien, gracias a todos por las respuestas. Vamos con la última. Eh, este también la comentó la doctora Natalie en varias ocasiones y es bien importante. Y dice, ¿cuáles son los principales micronutrientes que pueden estar deficientes en una dieta restrictiva de sodio? ¿Cuáles son los principales micronutrientes que pueden estar deficientes en una dieta restrictiva de sodio? Todavía ni acabo y ya están escribiendo, espérense. Inciso A, vitamina E. Inciso B, calcio, vitamina D, tiamina, zinc y folato. Inciso C, hierro, omega 3, vitamina E. Muy bien. Muy bien. Ya ven, por eso no podemos mandar así prescripción genérica de ya no puedes comer sodio, ¿no? Porque lo vamos a empeorar el estado del paciente, porque las dietas bajas en sodio van a acrecentar estas carencias que ya de por sí tienen por su grupo de edad. Fíjate que aquí voy a meter la cizaña, porque contestaron en primer lugar en esta pregunta, pero los tres repitieron primer lugar. Es el doctor Ricardo Flores. Doctor, no sé de dónde eres, mándanos tu CV, por favor. La doctora Yuridia Campo también repitió en primer lugar. Y el tercer lugar de la última pregunta es el doctor Aaron Osuna, que también son los más rápidos del teclado. Para que nos manden su sede, ya para que nos quedemos con Que te vea bien, Sara. Nos va. Querétaro. Doctor Ricardo Flores, bien. Doctora Yuridia, HGR 45, Guadalajara. Saludos. Muy bien, doctora. No, El doctor Aaron Osuna, ¿confirmaste Hospital Mercedes? Regional Valentín Aquí Gómez hay dos, Ramírez, ¿verdad? Zapopan. Muy bien, muy Sí, bien. ya me los pusiste. No sé quién está por ahí con el micrófono abierto. Ok, pues bien, estamos acabando 8 en puntito. Muchas gracias. Gracias a los tres ganadores y mira que salieron por repetición. Y sí, ya vi quién. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Acuérdense que cada tercer o cuarto jueves, dependiendo de los horarios, pero en general cada tercer jueves vamos a estar participando de cada mes por parte de la Academia Mexicana de Nutrición Geriátrica. Estuvimos cerquitita de los 300. Ya saben que siempre hay sedes donde se proyecta. Agradecemos mucho en esta Semana del Amor, de la amistad y el amor. Esperamos que hayan tenido muchos abrazos, muchos apapachos, muchos arrumacos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, doctora Natalie. Adiós. Por aquí anda la doctora Isabel. Muchas gracias, doctora Isa. Gracias, hasta Gracias a luego. todos. Buenas noches.